Bien, continuaremos hablando sobre la función impulso. En este caso queremos analizar qué ocurre cuando una señal continua x de t se multiplica por una o varias funciones impulso. Por ejemplo, imaginemos una señal continua, en este caso la señal x de t, ¿sí? Que se forma con una curva suave que varía con el tiempo. Ahora también queremos multiplicarla por una señal, en este caso un tren de impulsos, que básicamente es una secuencia de funciones delta, son puros deltas, igualmente espaciados en el tiempo. Cada impulso de ese tren de impulsos tiene una posición específica y en cada una de ellas la función x de t se evalúa. Entonces básicamente en cada punto se evalúa, ¿sí? Como la función impulso vale cero en todas partes, a excepción de su ubicación, el producto que tengamos, por ejemplo, con x de t por delta, será cero en todos los puntos, a excepción en los lugares donde se encuentran los deltas. Entonces, básicamente, esa multiplicación es una serie de impulsos donde cada uno tiene una altura o una densidad proporcional al valor de la señal original, en el instante donde aparece cada impulso. Entonces, básicamente, en otras palabras, si la señal x de t es grande, entonces en este caso, si la señal lo tenemos en algún punto donde es grande, ¿sí? El impulso que corresponde tendrá una mayor densidad o una flecha más alta en ese dibujo. Y por ejemplo, esta señal que se multiplica por este tren de impulsos, ¿sí? Está generando este resultado, donde por ejemplo aquí la flecha correspondería con la altura básicamente de esa señal, ¿sí? Si la señal, por ejemplo, es pequeña o cercana a cero, el impulso entonces tendrá una menor densidad, ¿sí? Entonces, el producto genera un conjunto de impulsos que siguen la forma de la señal original. Entonces, básicamente, es como la señal original formada con deltas, dependiendo de la altura que tenga en este caso la señal original. Ok. Aunque, por ejemplo, se suele hablar, por ejemplo, también de altura o altura del impulso, recordemos también que las funciones delta son infinitamente altas y de ancho nulo. Por tanto, si decimos que cambian de altura, realmente nos referimos a la densidad o al valor numérico que se obtiene si integramos la señal en esa posición. Por ejemplo, si un impulso tiene una densidad de 0.4, no significa que la altura sea de 0.4, sino que su área ponderada equivale a 0.4. También, por ejemplo, cuando dibujamos impulsos en una gráfica, representamos su densidad dibujando flechas más largas o más cortas de forma proporcional. Bien, también se puede ver esto de forma más general de la siguiente forma. Ok. Aquí suponemos que x de t es una función continua en el punto t igual a 0, este punto. La multiplicación de la señal por la delta, en este caso centrada en el origen o en 0, se expresa de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí la señal por un delta va a ser igual a x de 0 por delta de t, porque t es igual a 0. Entonces básicamente significa que la delta conserva su ubicación en t igual a 0, pero su densidad se escala por el valor de la señal en ese punto, en x de 0. De la misma forma, por ejemplo, si desplazamos la delta en el tiempo, en ese caso tenemos aquí delta desplazada, ¿sí? Hacia el punto t igual a t mayúscula, aquí la operación se escribe como la señal por un delta desplazado. En este caso, por ejemplo, como se encuentra t igual a t mayúscula y su densidad es proporcional al valor de la señal x de t en ese instante.
Por ejemplo, podemos imaginar que multiplicar por una función delta actúa como una especie de muestreador. Solo toma el valor de la señal en el punto donde ocurre el impulso y todo lo demás se va a anular. Por eso, por ejemplo, al multiplicar la señal x de t por un delta desplazado, obtenemos un nuevo impulso en t es igual a t mayúscula, que tiene, por ejemplo, la misma posición, pero su densidad o peso depende de x de t. Entonces, en resumen, multiplicar una señal continua por una función delta básicamente extrae el valor de la señal en la ubicación del impulso. Y el resultado es otra delta en la misma posición cuya densidad se ha escalado por ese valor.